Al principio solo hubo un sonido, tenue, lejano, casi imperceptible. Un aullido, apenas audible a través de la espesura del tiempo y la civilización. La gente lo llamaba viento, bestia, un fallo en los oídos, ansiedad. Pero en el fondo, cada uno entendía. No era algo exterior. Despertaba en su interior. El mundo había olvidado hacía mucho lo que significaba mirar al bosque y temer. Había olvidado lo que era temblar en la oscuridad, no por los monstruos, sino porque el monstruo eras tú mismo. Había olvidado que cada noche, cada miedo, cada deseo inesperado de desgarrar y gritar no era un error. Era un recuerdo, antiguo, anterior a las palabras. Y un día ella oyó ese sonido, no con los oídos, con la sangre. Y no se escondió, sino que fue a su encuentro. Se llamaba Lana, pero pronto el mundo la conocería por otro nombre, Madre de la Manada. Los primeros jirones de niebla se arrastraban por el camino rural cuando el sargento Reeves detuvo la camioneta junto al puente sobre el río Elm Creek. Apagó los faros, dejando solo el tenue resplandor del panel de instrumentos, y alcanzó el termo con café enfriado. Algo crepitó en la radio. «Oh, aquí. ¿Quién? Oyen. Maldición». «Repite. Dale, no se te entiende», dijo Reeves, presionando el botón del auricular. «Encontré un cuerpo», graznó el guardabosques. «En la bifurcación. Un chaval. Parece que de Elkwood. Lo vi en un cartel. Pero algo no está bien con él, Reeves». El sargento maldijo, arrojó el termo al asiento y giró la llave en el contacto. El viejo motor rugió y los faros arrancaron de la niebla un podrido letrero de madera. Wakefield, 6 millas. El cuerpo yacía bajo un dosel de abetos, entre hojas mojadas y telarañas de helechos. A primera vista, un ahogado. Pero cuando Lana, la paramédica, le quitó la camiseta al chico, los tres, ella, Reeves y Dale, retrocedieron. La caja torácica estaba abierta, no con un cuchillo, sino con algo irregular, los músculos desgarrados, las costillas rotas desde el interior, la mandíbula dislocada y la lengua ausente. Y lo más espeluznante, estaba tibio, como si hubiera muerto hacía menos de una hora. «Alguien lo persiguió», dijo Dale, señalando los arbustos rotos. «Mira, huellas, grandes, profundas. No es un oso». «O una persona muy enferma», murmuró Lana en voz baja. «Con garras». «O aquello de lo que todos en el pueblo susurran», intervino Dale, mirando nerviosamente a su alrededor. «Lo que aullaba por las noches hace una semana. ¿Recuerdas?» Reeves amartilló su rifle. «Aquí no hay más que chalados y lobos. Vamos a la comisaría. Hay que informar al condado». En Wakefield reinaba el silencio. Una aldea de 20 casas, una tienda, una oficina de correos, un bar y una gasolinera. Farolas tenues, ancianos con la mirada perdida y ventanas con las cortinas echadas. Hacía unos 10 años que no nacían niños allí. Cuando Reeves entró en la comisaría, ya había copias de las órdenes de búsqueda en el suelo. Niños desaparecidos. Uno de Elkwood, el segundo de Pine Hall. La policía lo había atribuido a vagabundos, pero no encontraban los cuerpos, hasta esa mañana. Se sentó a la mesa y marcó el número del sheriff del condado. Mientras los tonos se alargaban en el silencio, miraba el mapa. El bosque Black Root, donde encontraron el cuerpo, era demasiado denso, demasiado antiguo. Nadie iba allí sin más. «Sheriff del condado, diga», se oyó en el auricular. «Soy Reeves, de Wakefield. Encontramos un cuerpo, un chico de unos 16 años, el vientre desgarrado con garras. Se necesita una autopsia urgente. Vengan». «Reeves». La voz al otro lado se volvió apagada. «No te aconsejo que caves en ese bosque. Ha habido incidentes, pero oficialmente, un accidente. Si empiezas a hacer ruido, los de arriba harán preguntas». «¿Es una amenaza?» «Es un consejo», respondió la voz. «Entierra el cuerpo. Escribe, ataque de bestia, y olvídalo». Reeves colgó. Noche.
En algún lugar entre la niebla se oyó un aullido, prolongado, profundo, como un dolor en la noche. Lana estaba sentada en su casa con una pistola. No era cobarde, pero después de lo que había visto, no podía dormir. Sobre la mesa había viejos recortes de periódico. «Desaparece niño cerca de Black Root. ¿Lobos o algo más grande?» Marcó el número de Reeves. «¿Oíste?» «Sí, no salgas. Voy a comprobar». Se puso la chaqueta, cogió el rifle y caminó por el sendero detrás de la casa. El aire era denso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Bajo sus pies, el crujido de las ramas. Luego vio las huellas, grandes, de 5 dedos, pero demasiado profundas, como si cada pata pesara 100 kilos, y sangre, un fino hilo que se adentraba en la espesura. La siguió, hasta el claro, donde, a la luz de la luna, había algo. Sobre 2 patas, el cuerpo demacrado de un hombre, pero con una cabeza de lobo, demasiado masiva. El pelaje a mechones, los músculos tensos como cuerdas. Los ojos brillaban amarillos. Se giró hacia él y sonrió. Reeves disparó. 1, 2, 3 veces. La criatura retrocedió, pero no cayó. Gruñó, bajo, con una vibración que le hizo cosquillas en el pecho. Y saltó a la oscuridad. En el suelo solo quedó un mechón de pelo negro. A la mañana siguiente, todo el pueblo ya lo sabía. La vieja Brady encontró trozos de carne en su puerta. El pastor Rowley desapareció. A los Jordan los descuartizaron durante la noche. La casa se quemó. Dentro, brasas y huesos. Y en la pared, entre las cenizas, la huella de una garra, enorme, como la tapa de un cubo de basura. Los habitantes se congregaron en el bar, donde Reeves explicaba que había que mantener la calma, mientras el miedo palpitaba en los ojos de la gente. «No es una bestia», susurró Lana. «Es alguien de nosotros». «Alguien de ustedes empezó a enfermar», dijo alguien de la multitud. «¿Es una infección?» «Es antiguo», rugió Dale, entrando. Sostenía un libro viejo. «La boca de la bestia». «Lo encontré en casa de mi bisabuelo. Dice que en estos bosques antes se ofrecían sacrificios al lobo, que despierta cuando la gente olvida el miedo, y entonces empieza a hablar a través de la sangre». Silencio. Solo pasos. El crujido de una silla. Lana echó un vistazo al libro. En una de las páginas, un dibujo. Un hombre con el pecho desgarrado. Y dentro de él, entre las costillas, el hocico de un lobo, con ojos que miraban hacia afuera. Y una inscripción. «La bestia no viene. Despierta». Y una inscripción. «La bestia no viene. Despierta». «Patrañas», masculló Reeves, cerrando el libro de golpe. «La gente se muere y ustedes se alimentan de leyendas. O es rabia o un psicópata. Pero es real, y lo encontraré». Se levantó, se dirigió a la salida. Los demás se miraron entre sí. Alguien se levantó para seguirlo. Alguien apretó a un niño contra su pecho. Lana todavía sostenía el libro. El dibujo palpitaba en sus ojos, como si estuviera vivo. Le pareció que el hocico del lobo se giraba ligeramente. La miró. La noche siguiente decidieron montar guardia. Reeves, Dale y un joven granjero llamado Hal. Acamparon junto a la vieja torre de agua, no lejos del claro donde Reeves había visto a la criatura. Linternas, una petaca de café, balas de plata fundidas de los crucifijos de la abuela. «¿Crees que funcionará?», preguntó Hal, jugueteando con un cartucho. «Incluso si no, en la cabeza siempre funciona», respondió Reeves. A las 2 de la madrugada, los árboles empezaron a zumbar, como si el propio bosque hubiera empezado a respirar. Apareció un olor, a podredumbre, a pelo mojado, a óxido. Dale se levantó, apuntando su escopeta a la oscuridad. Algo arañaba entre los arbustos. Luego, una voz. «Ayúdame», femenina, quebrada. «¿Lana?» «Maldita sea», exhaló Hal y fue hacia el sonido, mientras Reeves intentaba detenerlo. Desapareció entre los árboles. 5 segundos después, un grito, salvaje,
lleno de dolor y horror. Corrieron. Lo que quedaba de Hal era irreconocible a primera vista. La cabeza, como si estuviera vuelta del revés, la piel arrancada, y a su lado estaba la misma silueta, pero ahora eran dos. «No dispares», susurró Dale. «Están mirando». Y efectivamente, las criaturas simplemente estaban allí. No atacaban, miraban. Un paso y desaparecieron en el bosque. Por la mañana, el caos se apoderó de la ciudad. Todos querían irse, pero el camino por el puente estaba bloqueado. Árboles, coches abandonados, cables rotos. La radio no funcionaba. La red móvil había desaparecido. Las ventanas de los bares estaban tapiadas. Alguien empezó a sospechar de los demás. «Estuvo en el bosque por la noche», le gritaban a Dale. «Vi que Lana tenía un arañazo en la mano», señalaban a la paramédica. «Alguien de nosotros ya no es humano». Comenzó la paranoia. Varios habitantes agarraron al viejo Brain, lo encerraron en el sótano y lo rociaron con agua bendita. Gritaba, suplicaba. 2 horas después lo encontraron, la garganta desgarrada, desde dentro, como si se hubiera mordido a sí mismo. Reeves estaba al límite. Estaba sentado en su despacho, rodeado de recortes, el libro, el mapa y la fotografía del claro. Unía los puntos, desapariciones, muertes, cicatrices en los árboles. Todo convergía en un punto, el túmulo, un lugar antiguo, en el centro del bosque, marcado incluso en mapas antiguos de la época de los colonos. Las leyendas decían que allí no se enterraban cuerpos, sino la ira, sacrificios al lobo, y luego la prohibición. Nadie debía ir allí, pero alguien, aún así, fue. «Debo ir allí», le dijo a Lana. «Si salen de allí, allí está la respuesta». «No llegarás, no te dejarán», respondió ella. «Entonces lo quemaré todo hasta los cimientos». Fueron los dos, Lana armada con un bisturí de plata y Reeves con una escopeta y explosivos que le quedaban de su época en el servicio de carreteras. El bosque los recibió en silencio. El silencio era anormal. Ni pájaros, ni viento. Solo sus pasos y susurros. Caminaron durante 3 horas, hasta que llegaron a un lugar donde la tierra era negra, como quemada. El túmulo se alzaba sobre el musgo, como un trozo de hueso sobresaliendo de la carne de la tierra. Sobre él, piedras dispuestas en círculo, símbolos, antiguos, rúnicos, cráneos de lobo, manojos de garras. Todo estaba impregnado de algo desconocido, antiguo, hambriento. «¿Sientes esto?», susurró Lana, bajando la mano hacia la tierra, como si palpitara. «Volaremos todo esto por los aires», dijo Reeves y comenzó a colocar las cargas. Entonces llegaron ellos, del bosque, de debajo del musgo, de las ramas, silenciosamente. Decenas de figuras, algunas vestidas, otras ya no, semihumanos, semibestias, los ojos lucecitas, la boca extendida en una mueca de agonía. No atacaban, miraban. Salió uno, enorme, desnudo de cintura para arriba, la piel arañada, el pecho fusionado con el pelaje. En los ojos, la razón. Habló. «Has cruzado la frontera. Dormíamos. Estábamos en la sangre, pero nos despertasteis. Ahora estamos en vosotros». «Te vi devorar a Hal», masculló Reeves. «Cabrón. No comemos. Tomamos la esencia, el miedo, el recuerdo, el nombre. Somos lo que dejasteis en vuestros pecados. En nosotros estáis vosotros, todos vuestros instintos. Olvidasteis quiénes erais antes de las palabras, y nosotros recordamos». Reeves presionó el botón. Explosión, luz. La tierra tembló. El túmulo voló por los aires. Las criaturas aullaron. Las llamas envolvieron el bosque. Gritos, hedor a carne quemada, dolor. Corrieron, tropezando, a través del fuego, a través de las ramas ardientes. Las bestias se desgarraban entre sí, como si hubieran perdido la razón, como si el propio túmulo las hubiera contenido, y ahora todo se desmoronara. Lana tropezó. Uno de los licántropos saltó hacia ella.
Le clavó el bisturí en el cuello. La plata entró en la carne como en cera. La criatura chilló y reventó, como un saco de tripas. Salieron. El pueblo estaba vacío. El bar destrozado. Las ventanas rotas. En el cielo, ceniza. Y solo un sonido llenaba las calles. Un aullido. Pero no exterior, interior. La ceniza aún se asentaba cuando regresaron a la aldea. La calle estaba vacía. Ni cuerpos ni rastros de vida. Solo el viento, meciendo una cortina en la casa de enfrente. Lana iba primero, con el bisturí en ristre. Reeves se arrastraba detrás. La herida en su costado sangraba. Había detonado demasiado cerca del dispositivo de carga. Cada uno de sus pasos resonaba con un eco sordo en las paredes semicalcinadas, como si la propia aldea los observara ahora. Se acercaron a la comisaría. La puerta estaba abierta. En el suelo, sangre. Fresca. La sangre conducía a la celda de detención. Allí, en un rincón, acurrucado, estaba Sam, el encargado de la gasolinera. Su ropa estaba desgarrada, sus ojos inyectados en sangre y sus manos cubiertas de costras. Se mecía adelante y atrás, repitiendo: «Los oigo, están bajo la piel, susurran, no se han ido. El túmulo no los contenía, nos contenía a nosotros». Reeves maldijo y se acercó lentamente. Sam levantó la mirada. Las pupilas estaban alargadas, irregulares. Las comisuras de sus labios se habían agrietado por la tensión. Sonrió. «¿Y tú? Tú ahora también eres uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sentiste cómo el pulso de la tierra entró en ti? ¿Viste cómo habla la carne?» Sam se abalanzó. Reeves disparó a quemarropa. La cabeza de Sam estalló como una sandía. La sangre salpicó las paredes, pero nadie se inmutó. Ni una gota de horror. Lana solo cerró los ojos un segundo. Todo estaba claro. El túmulo no era la fuente. Era una puerta sellada. Y alguien la había abierto hacía mucho tiempo. Lana miró en la caja de pruebas. Entre otras cosas, una memoria USB. Etiqueta: Wakefield, de Batsot de Vinosto-Shoste. La introdujo en el portátil, una grabación antigua. La cámara apuntaba al mismo claro. Gente con batas blancas, militares, una jaula en el centro y una criatura dentro, parecida a las que habían encontrado. Uno de los hombres se acerca a la cámara y dice: «Experimento voz de la manada. Activación psicogenética del antiguo gen licántropo. Dosis de suero para hoy, 40 miligramos. El sujeto se comporta con calma. Sin embargo, registramos brotes espontáneos de agresión. El nivel de mutación ha superado el pronóstico en un 300%. La cámara se sacudió, gritó y la pantalla se apagó. «Así que no eran solo cuentos», susurró Lana. «Intentaban crear a la bestia, crear una furia controlable. Y no pudieron», añadió Reeves. «Solo despertaron algo que dormía desde el principio de los tiempos. No se dieron cuenta de que alguien más había entrado en la habitación. Los pasos eran silenciosos, como una sombra. Era el pastor Rowley. Lo daban por muerto. Pero ahora estaba en la puerta, con la sotana desgarrada, y ojos en los que no había ni una chispa divina. Hablaba con una voz que no pertenecía a un humano. Profunda, antigua, palpitante. Creísteis que habíais destruido el cuerpo, pero la esencia no arde. Yo fui el primero. Yo soy aquel a quien cantaban los sacerdotes. Soy el hambre que os alimentaba. Soy el lobo que vive en cada uno de vosotros». Se abalanzó, pero Lana fue más rápida. El bisturí le rasgó la garganta, pero de la herida no brotó sangre, sino un humo negro. Como hollín, llenó la habitación, envolviendo las paredes. Lana gritó. Reeves disparó. 1, 2, 3 veces. Inútil. El humo se retorcía en forma de fauces, como si todo el edificio los mirara. Entonces, Reeves arrojó al suelo un bidón de gasolina, encendió un mechero y susurró: «¿Quieres fuego? Toma». El fuego se disparó hacia arriba, envolviéndolo todo.
Salieron a la calle, ahogándose con el hollín. El edificio explotó detrás de ellos. Ceniza y polvo se elevaron al cielo. La manada, que se escondía en los sótanos, en el bosque, en los callejones, aulló al unísono. Un aullido que partió el cielo. Lo sabían, lo sentían. El líder había sido quemado. Pero la esencia no. La esencia había pasado. A nuevos cuerpos, a nuevas ciudades. Reeves estaba de pie, apoyado en la pared. Su mano temblaba. En el hombro, una mordedura. Pequeña, casi imperceptible. Pero Lana la vio. Ella lo sabía. Él le sonrió. Suavemente, tristemente. Luego le tendió la pistola. Cuando sientas que empiezo a hablar con palabras ajenas, haz lo que yo debería haber hecho. No tuvo tiempo de replicar. Él se fue hacia el bosque. Solo. Nadie más lo vio. Desde entonces pasaron 3 años. Wakefield desapareció de los mapas. Oficialmente, un incendio. En realidad, un nido calcinado. Lana vive bajo otro nombre. Cada mes cambia de ciudad. Pero cada noche oye el aullido. No en el bosque, no fuera, sino dentro de sí misma. Algo llama, algo espera, porque todavía queda parte de esa sangre. Una partícula del túmulo. Y un día ella responderá. Un día se despertó antes de lo habitual. Eran las 4 de la mañana, la ciudad aún dormía. En las ventanas de los apartamentos vecinos no había ni una luz. Solo un sonido, sordo, quejumbroso, casi inaudible, penetraba a través del hormigón. Era un aullido, pero no el habitual, no bestial. Este aullido parecía emanar de las propias paredes, como si el cemento gimiera de dolor. Lana se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo. Estaba caliente, demasiado caliente. En el baño vio que el espejo estaba empañado, aunque no había abierto el agua caliente. En la superficie se había impreso una huella, humana, pero con dedos alargados y garras. No duermes, nosotros tampoco. Aparecieron las letras. Agarró el bisturí y salió del apartamento. En el rellano de la escalera, nadie. Ni un sonido, ni pasos, ni ruido de coches. Toda la ciudad se había detenido, como si contuviera la respiración. A la salida del portal ya la esperaban. Un hombre con un traje elegante y 2 con uniforme militar negro. Sin insignias, sin nombres, solo un logotipo, un círculo con fauces de lobo dentro. ¿Es usted Lana Crawford?, preguntó el hombre. Su voz era serena, sin emociones. Quieren hablar con usted. ¿Quiénes son? Somos los que quedamos, los que saben lo que se hizo, y los que saben lo que vendrá. La llevaron a una furgoneta negra, ventanas selladas, pantallas, grabaciones de vídeo. En una de ellas, imágenes de diferentes partes del país, gente caminando por las calles con rostros alargados, los ojos brillantes. Alguien se arranca la piel, alguien aúlla al cielo, de pie en el tejado de un rascacielos. El aullido ya estaba en todas partes. Estaba en las megaciudades, en las aldeas, en las escuelas, en los hospitales. La propagación no se había detenido. El túmulo solo fue el principio. Aprendieron a fusionarse con nosotros, dijo el agente. Ahora no necesitan luna llena. Basta con el miedo, el dolor, la agresión y un detonante. ¿Qué detonante? Su voz, sus recuerdos. Usted estuvo en el epicentro. Están vinculados a usted, y usted es su objetivo, o su canal. Lana guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿qué quieren que haga? Que regrese allí, a Wakefield, o más bien a lo que queda de él. Creemos que de debajo de la tierra ha comenzado a emerger un segundo túmulo, más profundo, más antiguo. Allí sentirá lo que debe. ¿Y si no regreso? El agente sonrió, por primera vez. Entonces vendrán a por usted, y a por todos los que estén cerca. Al regresar al bosque Blackroot, no reconoció el paisaje. Todo era ajeno. La tierra agrietada, como piel seca. Los árboles quebrados, como de dolor. El aire temblaba.
el espacio como hundido hacia adentro, como si el propio tiempo fluyera allí de otra manera. Iba sola, con una linterna, un bisturí y una pistola con balas de plata. La oscuridad se espesaba, aunque era de mañana. El bosque ahogaba el sonido, y sus pasos resonaban con eco, como si caminara por un laberinto de huesos. En algún lugar a lo lejos se prolongó un gemido, largo, irregular, como el último aliento de un gigante moribundo. Aparecieron ellos, primero sombras entre los árboles, luego siluetas, sin rostro, bestiales, personas que hacía mucho habían dejado de ser personas. En sus ojos no había furia, solo hambre, antigua, tranquila. La rodeaban, lentamente, sin gritos, sin amenazas. «No tengo miedo», dijo ella, levantando el bisturí. «Estuvisteis dentro de mí, lo sentí, pero yo no soy vosotros. Ya eres parte», dijo una voz. No sonó en sus oídos, sonó en su sangre. «Entramos en ti aquella noche, cuando cortaste la carne y miraste en lo profundo. Abriste las puertas, Lana, y ahora eres una de las puertas». La criatura salió de la oscuridad, no un simple licántropo. Era más alta que un árbol, y en su cuerpo palpitaban millones de ojos, manos garras, fauces compuestas por decenas de hocicos. Las voces que hablaban desde ella eran diferentes, infantiles, ancianas, femeninas, masculinas. Era él, el verdadero, el primordial. «Puedes contenernos», susurró él. «Eres un recipiente, ciérranos o ábrenos». En su mano el bisturí tembló. El mundo a su alrededor también temblaba. De debajo de la tierra comenzaron a surgir garras, muertas, mal quemadas. El aullido venía de debajo de sus pies, de su propio corazón, de su cerebro. Levantó la hoja. «No seré tu recipiente», y se clavó la hoja bajo las costillas. El mundo rugió, la luz la cegó. Todos los sonidos se colapsaron. Cayó de rodillas. La criatura aulló, se tambaleó, comenzó a derretirse. Las criaturas gritaban, se dispersaban, el bosque crujía. Las llamas nacían en el aire, y Lana yacía en el suelo, y sonreía, porque por primera vez había silencio. Despertó en un hospital, sola, una habitación vacía, el débil zumbido de un monitor. En su cuerpo, cicatrices. En su cabeza, silencio. Pero en el cristal de la ventana aparecieron palabras, sin huellas, sin dedos. «Nos cerraste, pero la esencia permaneció. No somos la muerte, somos la espera». Y debajo, la huella de una zarpa, no de lobo, humana, pero con garras. Se levantó de la cama en silencio, desconectando el gotero. El dolor en el costado respondía con una sombra persistente, pero el cuerpo obedecía. En el pasillo no había nadie, ni médicos ni enfermeras. La luz parpadeaba, como en una vieja película de terror, y cada destello parecía la respiración de algo que se escondía a la vuelta de la esquina. Su ropa estaba sobre una silla, lavada, doblada, demasiado cuidadosamente, como si alguien supiera que se levantaría. En sus botas había una huella, la misma, con garras. Salió a la sala de recepción. Nadie. Detrás de las ventanas, oscuridad, como en un pozo. No recordaba qué hora era. ¿Día? ¿Noche? ¿Año? El aire era extraño, muerto. En el mostrador de administración, una pantalla encendida con una grabación de vídeo. Se acercó. La imagen temblaba. La cámara estaba en la entrada del hospital. Hacía una hora. La grabación comenzaba con un porche vacío. Luego, en el encuadre, entró lentamente Reeves, él mismo. Envuelto en sombras, el rostro indistinguible. Se detuvo frente a la puerta y miró directamente al objetivo. Los ojos brillaban, como faros en la noche. Luego levantó la mano y señaló el edificio. Y pronunció, sin sonido, pero los labios se leían fácilmente: «Ella ahora está con nosotros». La grabación se detuvo. Lana se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Ningún plan, solo movimiento. Ya no tenía elección. Fuera del hospital no la recibió el ruido de las calles y los coches.
sino un silencio sordo y viscoso. El mundo parecía muerto, como si lo hubieran cubierto con una película. En el cielo no había ni una estrella, solo una bruma gris, ni viento, ni olores, solo uno, olor a ceniza y a perro. Caminaba por la calle, y todo a su alrededor era familiar y extraño al mismo tiempo. Escaparates con maniquíes deslucidos, como si la observaran. Coches vacíos con las puertas abiertas. Ni un alma. Pero la sensación de que alguien la seguía no la abandonaba ni un segundo. Aceleró el paso. Luego empezó a correr. Detrás se oyó un chirrido, como garras sobre el asfalto. Se dio la vuelta. Nada. Pero un poste de luz cercano estaba arañado, como si alguien hubiera intentado destrozarlo. Recordó aquella voz, en la sangre, en el cerebro, y de repente comprendió. No la habían dejado ir. La habían sacado, pero no por libertad. La estaban guiando, cazándola como a una presa. Se desvió por un callejón, paredes de ladrillo rojo, con olor a orina y a quemado. Y allí estaba él, alto, masivo. ¿Un hombre? No. Surgido de la sombra, como un parásito. Hocico de lobo, pero con restos de mímica humana. Ojos vacíos, negros. No gruñía. Simplemente caminaba. Tranquilo, suave, con seguridad. Disparó. 1, 2, 3 disparos. Las balas de plata desgarraban la carne, pero la criatura no caía. Solo parpadeó, y de sus fauces sonó la misma voz que había oído en el túmulo. Lo has entendido, Lana. A ti no se te puede matar, y a nosotros tampoco, porque ya eres parte del círculo. Ciérralo, entrégate. Se lanzó a un lado, se deslizó bajo un tubo de ventilación, se abrió paso hasta una escalera de incendios. Subida, la respiración entrecortada. El corazón golpeaba en su pecho como un martillo. La sangre le latía en las sienes. Arriba, el tejado. Espacio abierto. Y ella lo sabía. No la dejarían. Las manadas, las sombras, los recuerdos, todavía estaban en ella. En el tejado hacía frío. El viento le azotaba la cara, como una mano helada. A lo lejos, solo una hilera de casas, como cajas vacías. Y justo delante de ella estaba él. Reeves, tal como lo recordaba, de uniforme, con el mismo rifle. Pero los ojos no eran suyos, vacíos, antiguos, amarillos. Habló. Te esperaba. El túmulo solo era una puerta, pero tú eres la llave. Quieren hablar, a través de ti, a través de tus sueños, a través de tus palabras. Acepta. Danos voz. Se tambaleó. El bisturí temblaba en su mano. Todo su ser gritaba no, pero algo dentro, algo profundo en los huesos, ya decía sí. Su piel picaba, las venas palpitaban, algo crecía, oscuro, una silueta, una forma. Reeves dio un paso más cerca. Solo una elección, ser el muro, o convertirte en el portavoz. Y entonces gritó, como si de su interior brotara algo diferente. No humano, no bestia. Las llamas surgieron a su alrededor, el mundo se estremeció, y la noche tembló. En algún lugar lejano, a miles de kilómetros, decenas de personas levantaron la cabeza. El oído captó una voz, desconocida, femenina, llamando, hermosa, espeluznante, y cada uno de ellos respondió. En Nueva York, un adolescente con auriculares se detuvo bruscamente, dejó caer el teléfono y empezó a temblar. Sus ojos se oscurecieron y sus uñas comenzaron a alargarse ante sus propios ojos. En Ciudad de México, una mujer en un supermercado miró al techo y sus pupilas se convirtieron en finas rendijas. En Budapest, en una estación de metro, un hombre cayó de rodillas y gimió, tapándose los oídos. La ola recorría el mundo, como una señal de radio, pero no a través de aparatos, sino a través de los instintos. No un sonido, sino una orden. No palabras, sino una llamada. Aquellos que alguna vez se contuvieron, aquellos que llevaban a la bestia dentro pero dormían, ahora oyeron la llamada. Ella la había pronunciado. Lana. En el tejado todo se calmó. Su rostro estaba mojado de sudor y sangre, sus manos caídas, el bisturí se le había escapado. Sus ojos ya no reflejaban la luz,
Estaba de pie, mirando el amanecer, pero no como un ser humano, no como una bestia, como algo tercero, una nueva conductora, una puerta. Y comprendió. Fuera lo que fuera, había ganado. No había destruido a la humanidad. Había entrado en ella, sin ruido, sin gritos, a través del miedo, a través de ella. Bajó, las calles estaban vacías, como el primer día de la epidemia. Solo en las paredes empezaban a aparecer marcas, símbolos de garras, círculos, cráneos de lobo. La gente los dejaba inconscientemente, escribían en sueños, se los cortaban en su propia piel, una señal de pertenencia. Aquellos que aún no sabían que ya eran parte. A la entrada de la ciudad había una furgoneta negra. El agente que la había sacado del hospital esperaba, apoyado en el capó. No estaba sorprendido, ni asustado. Lo sabía. Sonrió y asintió. «Está lista». «¿Para qué?» «Para el principio. La primera ola ha terminado. La segunda será diferente. No vendrá de ellos, vendrá de usted. Porque ahora no es solo Lana, es la matriz, la dueña de la llamada. ¿Quieres que propague esto? Ya está sucediendo. No lo pedimos, lo comunicamos». Le entregó una tableta. En la pantalla, un mapa del mundo. Puntos rojos, círculos crecientes. Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Asia, incluso la Antártida. Todos los continentes. Palpitaban, como células infectadas. En el centro, su nombre. «Yo no elegí esto», susurró ella, pero ya sin convicción. «Siempre eliges, simplemente no te das cuenta». Abrió la puerta. Dentro, sombras, no personas, no criaturas. Algo intermedio, algo entre medias. La miraban como a una salvadora, como a un símbolo, como a una madre. Lana se sentó dentro. La puerta se cerró. La furgoneta arrancó. Y sobre el mundo en ese momento, sincrónicamente, sonó el primer aullido colectivo de la historia. No sonó en las montañas, sonó en los corazones, y ya nada podía detenerlo. La furgoneta corría por la autopista, y tras sus cristales tintados, el mundo parecía una película, borrosa, como una vieja grabación de vídeo. Dentro reinaba el silencio, demasiado incluso. Las criaturas, sentadas a ambos lados de Lana, no emitían ni un sonido. No respiraban, no se movían. Solo miraban, no con los ojos, con la atención. Ella la sentía, como agujas en la piel, como tentáculos dentro de la conciencia. No hacían preguntas, no necesitaban oír su voz. La conocían, no como a una persona, como a una estructura, como a una bioseñal, como a un conductor. Uno de ellos, como ciego, sin pupilas ni pestañas, se inclinó más cerca. Su voz sonó en la cabeza de Lana, como el crujido de una antena. «Nuestro Padre habló a través de ti. Abriste la ola. Ahora abrirás las puertas». «¿Qué puertas?» «Entre lo que vive en vosotros y lo que había antes de vosotros. Antes del lenguaje, antes de los huesos. Nosotros solo somos el conducto, pero tú eres la forma, una forma profunda, silente. A través de ti, Él vendrá». «¿Quién es Él?» «Pronto recordarás. No es un nombre, no es un rostro. Es la bestia anterior a la bestia. Lo llamábamos la garganta, pero ahora tú le darás un nuevo nombre. Despertará en ti, como el primer depredador que regresa a la manada». Continuaron viajando durante mucho tiempo. Las montañas daban paso a pantanos, los pantanos a páramos. Las carreteras no estaban marcadas en los mapas. El tiempo no se sentía, ni día ni noche. En algún punto intermedio, se había perdido el presente. Todo lo que había sido se transformaba en espera, hasta que finalmente la furgoneta se detuvo a la entrada de una mina. Las puertas oxidadas, con marcas de garras. En el aire, olor a musgo, sangre y ozono. Muy por debajo de la tierra, donde el frío era como la muerte y la oscuridad más densa que el carbón, caminaban en columna. Primero escalones, luego túneles, luego salas de piedra, excavadas, como si no fuera con manos,
sino con los propios gritos guturales del tiempo. Y en el mismo centro, una sala en la que ella lo comprendió todo. Estaba vivo. El túmulo no se había quemado, lo habían quemado en la superficie, pero la raíz había ido más profundo. En la roca, en el estrato, en la memoria tectónica de la Tierra, se ocultaba aquello que era imposible borrar. Era una criatura. No, una esencia. No se movía, pero respiraba, como un contorno en el pulso del mundo. Su respiración sacudía las paredes. Su silencio gritaba. No hacía falta mirarlo. Se clavaba en la mirada, se convertía en ti. Y entonces ella comprendió. Nadie nunca se había convertido en licántropo por sí mismo. Eran eslabones, como nervios, como antenas. La verdadera fuente siempre había estado aquí. No mataba, reescribía. Un anciano con la boca quemada, guiado como un sacerdote, tomó a Lana de la mano, la condujo al altar, a una losa de hueso y ceniza. Ella se tumbó, voluntariamente. Nadie la obligó. Sabían que estaba lista. Una voz la atravesó, como un cuchillo a través de una fruta. No hablaba con palabras. Hablaba con todos los miedos que la humanidad había tenido desde que salió de la cueva. Olvidaste. Construiste ciudades. Cerraste las fauces. Apagaste la hoguera. Pero nosotros permanecimos. Dentro, bajo la piel, bajo las costillas. Somos la oscuridad que llamaste bestia. Pero nosotros somos tú, sin ilusiones. Los huesos alrededor temblaron. Las criaturas aullaron. Todos los que estaban en la sala cayeron de rodillas. Y ella sonrió y respondió, sin palabras, sin gritos, simplemente dentro de sí misma, con sentimiento, aceptación, unión. Y entonces, por primera vez, él se levantó, no en cuerpo, en forma, en ola, y pasó a través de ella a la realidad. En la superficie, por todo el mundo, comenzaron a suceder cosas que ni científicos ni sacerdotes podían explicar. La gente perdía la memoria y despertaba con ojos de lobo. Los arqueólogos encontraban huesos de criaturas que no deberían haber existido. En los úteros de mujeres embarazadas aparecían ecografías con 2 corazones. Las ondas de radio se distorsionaban. En peleas callejeras la gente, enfurecida, se mordía y las heridas no cicatrizaban. Y lo más importante, cada día se oía más el aullido, bajo, grave, penetrando el hormigón y la piel. Un aullido que no venía del cielo, no del bosque, de dentro. Él había llegado. Y no había llegado solo. Había llegado a través de ella. El aullido se hacía cada vez más fuerte. No era un sonido, sino un estado. Una ola que atravesaba los barrios urbanos, los corazones, los sueños. Gente de todo el mundo despertaba con un sudor frío, con la sensación de no estar sola en su piel, de que algo se movía bajo la carne, de que alguien miraba desde dentro. Los psiquiatras registraban un aumento explosivo de casos de alucinaciones, imágenes obsesivas, trastorno de ansiedad, pérdida de identidad. Los niños empezaban a dibujar dientes y garras, incluso si nadie les había mostrado animales. Los ancianos comenzaban a gruñir en sueños, la gente a desaparecer. No en los bosques, sino directamente en sus apartamentos. Desaparecían, en silencio, sin dejar rastro, dejando solo el aullido atrapado en las paredes. Lana ya no estaba en la mina, ahora se movía. Aparecía en una ciudad, luego en otra. Nadie sabía cómo se desplazaba, ni cámaras, ni billetes, ni huellas. Solo su presencia. Se sentía, como óxido en la lengua, como el presentimiento de un accidente, como un pulso que iba en contra del latido del corazón. En Ohio, un hombre en un autobús se arrancó la ropa y aulló, gritando su nombre. En Polonia, una mujer en camisón estaba de pie en un tejado y repetía: «La madre habla, la madre respira, la madre come». En Almaty, todo un distrito se desconectó por una ola desconocida, y los habitantes que despertaron afirmaron que habían visto un lobo dentro de sí mismos.
Los servicios de seguridad lo llamaban una epidemia psicótica masiva. Los medios, un bulo. Los gobiernos, desinformación. Pero nadie podía detener la propagación, porque no era una enfermedad, era un recuerdo. Algo que no había regresado del exterior, sino que había emergido del interior. Lana caminaba por Nueva Orleans. Atardecer, lluvia, calles vacías, la sombra de las farolas, irregular, crispada, y detrás de ella seguían otros. 3, 7, 9 personas. No, aquellos que habían sido personas. Manchas de boca que se habían convertido en fauces, ojos que habían perdido el iris, sus rostros, máscaras puestas sobre algo mucho más hambriento. «Madre», decían en susurros. «Sentimos». Ella no respondía, simplemente se detuvo, y su aliento hizo lo que no había ocurrido en el mundo desde tiempos anteriores al lenguaje. Desplazó el aire, rompió la lluvia, y bajo tierra, bajo el asfalto, en raíces podridas y sótanos vacíos, se agitaron ellos, los antiguos, los verdaderos, aquellos que no eran ni humanos, ni bestias, ni espíritus. Eran el principio, eran la carne de la primera hambre. De las alcantarillas brotaron manos, largas, mojadas, hediondas, alargadas hasta lo antinatural. De las ventanas se arrastraban siluetas, esquivas como el humo, y cada una se extendía hacia ella. «Acéptanos, acéptanos, acéptanos», sonaba en su cabeza, en sus venas, en sus huesos. No luchó, abrió los brazos, y ellos entraron. En ese momento en Washington, en un búnker secreto, sonó el protocolo Cerbero, alarma roja. Un servidor subterráneo comenzó a registrar una anomalía generalizada, empatía incontrolable. La gente empezaba a sentir a los demás, dolor, miedo, furia, sin palabras. La ola no viajaba por radiofrecuencias, sino por lo que había antes de ellas. Wall Street se derrumbó porque los traders sintieron el miedo de la manada. En Londres comenzaron peleas porque la multitud oyó la irritación de uno y la contagió, como un virus. En Río, miles de personas comenzaron a aullar sincrónicamente, en pleno festival. Y Lana miraba al cielo. Ya no era azul, palpitaba, como un ojo, uno, enorme, mirando hacia abajo, y en él su reflejo, ya no humano, ya no lobuno, ya algo distinto, un nuevo comienzo, y en ese momento comprendió lo principal. Nunca había sido la elegida, había sido el huevo, la forma, el recipiente en el que durante millones de años había goteado el miedo, y ahora se había desbordado. Ya estaba dentro de todos, solo esperaba la señal, y ella era esa señal. Estaba en el centro de una manzana vacía, rodeada por aquellos que habían dejado de ser humanos. No callaban, pero tampoco hablaban. Esperaban. El sonido del agua goteando en algún callejón era más fuerte que cualquier grito. Incluso el viento se había detenido. Lana sentía. Todo el planeta estaba en pausa. Antes de la respiración. Antes del empujón. Antes de que la manada se lance sobre la presa. En su cabeza no había pensamientos. Solo un ritmo, el latido del corazón del mundo, un golpeteo, un estruendo, un susurro, en el que oía algo antiguo, no una llamada, sino hambre, un hambre que duraba desde los primeros días de la vida, cuando el ser se levantaba del barro y buscaba calor, sangre, el olor de lo vivo. Este hambre no tenía objetivo, simplemente era, vivía en ella, y ahora en miles de millones. En Berlín, un hombre en el metro mordió a un niño, simplemente porque sintió cómo éste temía. En China, durante una transmisión en directo, una presentadora de televisión cayó un segundo y luego empezó a gemir al micrófono. 20 segundos después, se derrumbó gritando: «¡Está volviendo!». En Nigeria, toda una tribu, que había perdido contacto con la civilización hacía mucho tiempo, se adentró simultáneamente en la jungla. Simplemente fueron, descalzos, sin palabras, como si sintieran una orden. Pero lo peor era otra cosa, aquellos que se resistían. El cerebro no aguantaba.
Los psiquiatras registraban olas de suicidios colectivos. La gente se quemaba viva, intentando quemar a la bestia. Los padres mataban a sus hijos, viendo en sus ojos un rastro animal. Los fanáticos religiosos afirmaban que se había iniciado el apocalipsis y que Lana no era la madre, sino la antivoz, un parásito que había devorado el alma humana. Pero Lana no oía esto, no porque no quisiera, sino porque estaba por encima del sonido. Se había convertido en resonancia, y con cada hora sentía cómo su cuerpo cambiaba, no externamente, internamente. Su sangre dejó de ser humana. El pulso ya no obedecía al corazón. El pelo se movía con el pensamiento. La visión abarcaba el pasado y el futuro. Podía oír el miedo en el útero de una mujer embarazada a 3 calles. Ver cómo un lobo en el Ártico alzaba la cabeza ante un aullido. Sentir la podredumbre en las almas de aquellos que ocultaban su verdadero ser. Pero lo principal empezó a influir. No hablaba, simplemente miraba. Y aquellos que estaban cerca cambiaban, sin mordiscos, sin gritos, simplemente bajo su mirada, como si en cada persona hubiera originalmente una segunda cara, una segunda boca, una segunda alma, lobuna, olvidada, y bajo su mirada despertaba. Atravesó un tribunal, los jueces lloraban. Atravesó una escuela, los niños se levantaron de sus sillas, las pupilas dilatadas. Atravesó un hospital, donde uno de los pacientes empezó a agitarse, gritando: «¡Es ella! ¡La vi! ¡Está en la sangre! ¡Es la voz!». Y luego se cortó las venas, como si quisiera exprimir de sí mismo los restos de humanidad. Y entonces, Lana vio la ciudad de carne. No estaba lejos. Donde antes se alzaba una megaciudad, ahora todo se había fusionado. Las casas como dientes, las calles como venas, cristal y carne, piedra y piel, la gente entrelazada, y cantaban, no con la boca, no con la lengua, con las células, con los cuerpos, la tonalidad de toda la ciudad, una pulsación, un ritmo, una señal. Allí, en el centro, brotaba él, aquel que había sido antes que ella, quien la había elegido, quien había pasado a través de ella, una criatura de la altura de un rascacielos, sin rostro, sin forma, tejida con cuerpos, gritos y memoria. Pulsaba, nacía de la tierra como una úlcera, y ella estaba de pie ante él. Cayó de rodillas, no por miedo, por reconocimiento. No era un dios, ni el mal, era el resultado natural. Toda la historia de la humanidad era un intento de olvidarlo, y ahora él se había recordado a sí mismo. Y entonces Lana habló, una vez, un sonido, y el mundo dejó de ser el mismo. No fue un grito, ni un discurso, ni una orden. Fue la sílaba primordial que apareció antes de las palabras y se conservó en las entrañas de la propia tierra. Salió de Lana no como una voz, sino de los huesos, de la ceniza de los pulmones, de la profundidad del cráneo. El mundo tembló, las ciudades se estremecieron, las fachadas de cristal se agrietaron, las antenas aullaron. Personas al otro lado del planeta se quedaron paralizadas con los ojos muy abiertos. Su respiración se volvió entrecortada, los dientes se apretaron, las garras perforaron la piel. La sílaba se extendió como una onda expansiva. Pasó a través de la radio, de los nervios, del sueño. No sonaba, se convertía en parte. La gente empezó a hablar en ella, sin entender el significado, sin darse cuenta de que desgarraban su propia personalidad. Los profesores tiraban los libros y dibujaban garras en las pizarras. Los soldados, al oír ese sonido, volvían sus armas contra sí mismos. Los sacerdotes se rasgaban las sotanas, se mordían los dedos para sentir el dolor, como un ancla. Y luego comenzó a moverse la propia tierra. El bosque Blackroot, donde todo comenzó, quemado y olvidado, se agitó. Las raíces de los árboles reventaban, como por una presión interna. De la tierra salían aquellos que no estaban muertos, no zombis, no fantasmas, personas que habían absorbido la esencia y se habían adentrado en ella.
Sus rostros estaban distorsionados, sus huesos engrosados. Sus manos no terminaban en dedos, sino en cuchillas negras. Caminaban, descalzos, en silencio. Se dirigían a la ciudad de carne, y cada uno de ellos llevaba en sí una canción, un trozo de la voz de Lana, un trozo del primordial. Eran como un coro, como un amplificador. Lo llevaban a las masas, a aquellos que aún luchaban, a aquellos que se escondían, a aquellos que no creían. En los satélites orbitales se registraron ondas desconocidas, una franja en la frecuencia de 17,4 Hz, más allá de lo audible. Pero la reacción a ella fue global. La gente en los aviones perdía el conocimiento. Los peces se arrojaban a la orilla. Los lobos, los únicos que no temían, aullaban como nunca antes. Y este aullido se fusionaba con la canción, creando una sinfonía que la naturaleza ya no podía contener. Y Lana estaba de pie ante la criatura, ante aquello que alguna vez fue la célula primaria. Comprendía. Él no exigía sacrificios, exigía forma. Era el significado sin envoltura, y ahora la envoltura era ella. Sentía cómo su cuerpo se convertía en algo nuevo. La carne bajo la piel se endurecía, se transformaba. Los huesos se expandían. La columna vertebral se convertía en una cresta. Los dientes se alargaban, pero no sentía dolor, porque era natural. La criatura sobre ella abrió sus fauces. En ellas no había dientes, solo oscuridad, como un abismo, como el útero materno del mundo. Y de ella sonó la respuesta, la segunda sílaba, como respuesta a su voz. Este sonido despertó lo que dormía en el núcleo del planeta, bajo los volcanes, bajo los océanos, en lugares donde el ser humano no va, donde aún quedaba la verdadera oscuridad primigenia. Y todo esto respondió, a través de las estrellas, a través del instinto, a través de la carne. El mundo comenzó a renacer, no en sangre, sino en memoria, en un nuevo sistema. El ser humano ya no era el centro, ahora la manada. Lana levantó la cabeza y habló con el mundo. Su voz ya no necesitaba lenguaje, no salía de su boca, emanaba de la propia materia. Vibraciones recorrían el aire, el agua, los huesos de cada ser capaz de sentir, e incluso de aquellos que ya no sabían cómo. La voz iba directa al alma, a los instintos más profundos, a la memoria antigua, heredada de las primeras células vivas, de aquellos que se arrastraban en la negra sustancia primordial hace miles de millones de años. Dijo una cosa: regresad a casa. No era una invitación, era un recordatorio, una orden, una llamada. Y millones oyeron, no con los oídos, con un eco interno que resonaba en cada uno que alguna vez había sentido una furia inexplicable, un miedo animal, una oscura atracción hacia la violencia, la sangre, la destrucción. Ahora todos estos sentimientos se fusionaron en uno, en unidad. Los gobiernos caían, los soldados se rendían, los comandantes aullaban en las radios y luego se desgarraban las gargantas. Los satélites en órbita mostraban cómo la gente se transformaba, no como antes, no de uno en uno, con convulsiones y dolor, sino de inmediato, instantáneamente. Los rostros se alargaban, los cuellos crujían, los dedos se fusionaban en garras, y todo esto con placer, sin miedo, sin horror, con gratitud. Recordaban quiénes eran en realidad. La manada crecía, y en el centro, sobre la ciudad carnal y palpitante, Lana se elevaba, no con los pies, con la carne. Su cuerpo ya no era un cuerpo, sino una forma, un arquetipo, un símbolo. Se convirtió en un espejo en el que cada uno podía ver su sombra. Ya no hablaba. No era necesario. Bastaba una mirada para que recordaras cómo querías clavarle los dientes a quien se reía, cómo te apetecía desgarrar, destruir, gritar. Ella daba ese sentimiento, otorgaba el permiso, no traía el mal, liberaba la verdad, y en algún lugar, en las montañas más remotas,
donde los supervivientes aún se acurrucaban junto a las hogueras, donde los sacerdotes se debatían en histeria, intentando retener los restos del viejo mundo, nació un niño, un varón. No lloraba, aullaba, y su madre, temblando, lo cubría con una manta cálida y susurraba entre lágrimas: «Es todo. Ella. Es todo ella». En las profundidades más abisales de los océanos se agitaba algo antiguo, sin ojos, sin rostro. Se giraba hacia la llamada, y la oscuridad, hasta entonces durmiente bajo las capas de civilización, abría los ojos. En los cielos desaparecieron las estrellas, no porque se hubieran apagado, sino porque algo las había ocultado. Y en ese momento, el mundo entero comprendió. Lana no solo había abierto la puerta, había dejado entrar al hogar. El hogar no es un lugar, no es un punto en el mapa, ni un recuerdo acogedor. El hogar es el retorno a la forma original, a lo que eras antes de que te dieran un nombre, antes de la escuela, antes de las oraciones, antes de las palabras. No hagas eso. El hogar es cuando ya no temes a la oscuridad, porque eres parte de ella, porque siempre lo fuiste desde el principio. Cuando Lana se reveló al mundo, no se convirtió en el centro de un culto ni en un dios. Se convirtió en el eje de la memoria, aquel alrededor del cual giraban los miedos de toda la humanidad. Se reunieron, se entrelazaron en un solo ovillo, y en esa masa de desesperación, odio, traumas olvidados y hambre sorda nació una nueva ley. Ninguna frontera, ninguna nación, ningún discurso, solo sangre, solo la manada, solo el aullido. La gente comenzó a unirse no por convicciones, sino por el olor, por la voz, por la frecuencia que sonaba en el pecho. Los grupos ya no hablaban, se oían directamente, incluso sin mirarse. La manada sentía sus heridas, su dolor, su furia, como una sola, y esta furia crecía. En algún lugar de Canadá, los lobos salvajes comenzaron a acompañar a las columnas de personas. No atacaban, no se escondían, sino que caminaban a su lado, iguales, reconociéndose. En Australia, los aborígenes, que no habían hablado con nadie durante décadas, comenzaron a dibujar en las cuevas nuevos dioses, con ojos como los de Lana y cuerpos compuestos por bocas palpitantes. Y estos dibujos se movían cuando nadie miraba. En África, uno de los chamanes más antiguos, semiciego, con una máscara de hueso, murmuró antes de morir: «Este no es el primer círculo. Hubo otro antes. Hubo otro cuando la bestia se levantó y caminó. Simplemente lo olvidamos, pero ella recuerda». En el centro de la ciudad de carne no quedaba persona que fuera simplemente humana. Todos ellos recordaron, y ahora no necesitaban el habla, ni el liderazgo, ni el lenguaje, solo a ella, a Lana, y a aquello que respiraba a través de ella. Levantó las manos y los cielos se resquebrajaron. El cielo no era azul, era una fina película, tensada entre el mundo y lo que vive más allá de él. Y ahora se había roto. A través de esta brecha comenzaron a pasar formas que no se podían describir. No tenían cuerpo, solo contornos, solo indicios de rasgos que nunca deberían haber existido. Se deslizaban, se movían, se arrastraban, sin peso, sin objetivo, sin ojos, pero con una atención insondable. Buscaban nuevos portadores, y todo el mundo, miles de millones de almas, miraba hacia arriba. Algunos con miedo, otros con reverencia, otros con una alegría demente, porque ahora comprendían, su vida había sido una ilusión. Todo lo que llamaban civilización era un muro delgado, y Lana, el golpe que lo había roto. En algún lugar de una megaciudad en ruinas, una niña cerró los ojos y susurró: «Sé quién eres, te vi en sueños». «¿Quién?», preguntó su madre, temblando a su lado. «Madre, no quiere comernos, quiere que seamos». La noche cayó, larga, sin fin, sin amanecer, porque ahora la luz no era necesaria. Ahora la luz
molestaba. Todo lo que el mundo necesitaba era a Lana, carne, voz, aullido. Y en algún lugar, en el último búnker superviviente, donde aún ardía la esperanza, un hombre grababa un último mensaje en una vieja cinta analógica. Si oyen esto, significa que todavía son humanos. Significa que tienen una oportunidad. Deben saberlo. Esto no es solo una infección, es un retorno. No luchamos contra un virus, luchamos contra nuestra propia esencia. Y ella está ganando. Lana no es un monstruo, es un espejo. Nos mostró quiénes somos. ¿Perros? No. ¿Lobos? No. Somos algo antiguo, y lo viejo ha regresado a casa. La cinta se corta. Y Lana ya no está entre nosotros. Está sobre nosotros, en nosotros, bajo nosotros. Porque ahora cada susurro en el bosque, cada aullido en la noche, cada niño que se estremece en sueños, es ella. Nadie sabía dónde terminaba su cuerpo y comenzaba el mundo. Porque el cuerpo de Lana ya no estaba limitado por la piel, los músculos, los huesos. Se había convertido en un principio, constante en toda la materia que respira, recuerda y teme. Allí donde la gente se dormía, ella se convertía en sus sueños. Allí donde la gente moría, ella se convertía en su última mirada. Y en aquellos que se resistían, ella vivía en forma de dolor, no de venganza, de despertar. En las ciudades donde aún quedaban calles enteras, los supervivientes comenzaban a construir con cuerpos, torres, diseños, círculos de sacrificio. No sabían por qué, simplemente sentían cómo debía ser. Los guiaban los sueños, los guiaban los olores, los guiaban los destellos de sus pensamientos, que surgían dentro del cráneo como estrellas siglos antes de nacer. Nadie los obligaba. No era fe, era memoria. Y aquellos que se escondían bajo tierra, profundamente en minas, laboratorios, complejos submarinos, sabían que apenas quedaba tiempo. Lo llamaban la iniciación, o el segundo vórtice, o la caída de la base. Alguien intentaba registrar el ADN de los infectados. Alguien intentaba matar su miedo quirúrgicamente, extirpando lóbulos cerebrales responsables de las emociones. Pero nadie tuvo en cuenta que el virus de Lana no estaba en la sangre, estaba en la lógica, en la propia estructura del ser. Era perfecto porque no requería portadores. Cada uno se convertía en él. Bastaba consentir, versión oír, tocar, entender. Y un día, al amanecer, en el cielo se abrió una fisura. No un portal, no un agujero negro, sino un ojo. Era tan enorme que los planetas podrían ahogarse en su pupila. No miraba desde fuera, recordaba. El mundo tembló, como en un sueño. La realidad se onduló. La gente perdía el equilibrio. A los caídos les goteaba saliva negra. Los ancianos comenzaban a hablar en lenguas que no conocían. Los niños dejaban de parpadear. Y en ese instante, Lana atravesó la ciudad, simultáneamente en todos los países. Su silueta se vio en Tokio, en Buenos Aires, en El Cairo, en Moscú, en Calcuta y en el denso bosque más allá del destruido Wakefield. No dejaba huellas, dejaba recuerdos de sí misma. Donde ella pasaba, moría la electricidad. Los árboles se retorcían, las olas se detenían, la tierra comenzaba a pulsar. La gente que había perdido la vista volvía a ver, pero no con los ojos, con el corazón, con la piel, con el cerebro transformado a su frecuencia. Y cuando uno de los últimos combatientes desesperados, un joven soldado que aún no había comprendido del todo lo que sucedía, le disparó, la bala se detuvo en el aire. Ella no la reflejó, la bala aceptó, giró, y lentamente, como una gota de aceite en agua, entró en su frente, sin sangre, sin grito. Cayó de rodillas y susurró: «Perdona, olvidé quién era». Ella se acercó, le acarició la cabeza y dijo: «No con los labios, sino con la conciencia. Ahora has recordado». Él se levantó, y ya no era humano. Y en algún lugar profundo bajo tierra, en el único archivo superviviente,
un viejo científico completaba la descodificación de un texto antiguo, encontrado en la Antártida, prehistórico. Símbolos que no se podían traducir, solo sentir, y, con mano temblorosa, escribiendo los últimos signos, exhaló. Esto ya ocurrió, y volverá a ocurrir. Ella no es el principio, es la llave para el reinicio. Y tan pronto como su pluma tocó la última línea, todo se apagó. La luz, la electricidad, las señales, todo, porque ella presionó reiniciar. Estaba en medio de un mundo que había dejado de ser humano. El viento ya no olía a smog, olía a cuerpos, a lluvias de huesos, a la sal primordial de la sangre. El cielo no tenía color, y la tierra, nombre. Todo lo existente se había convertido en un único pulso, y este pulso latía dentro de ella. En cada aliento de una nueva criatura estaba su ritmo. En cada paso de una nueva tribu, su huella. No comandaba, simplemente existía, y eso era suficiente para que todo a su alrededor se formara según ella. Pero en este absoluto no había felicidad, no había dolor, no había emociones en el sentido habitual. Había un objetivo. Ya nadie lo formulaba, pero todos sabían. Había que terminar de construir. No templos, no ciudades, sino una nueva realidad, íntegra, sin debilidades, sin falsas envolturas, sin vergüenza, directa, salvaje, infinita. Un mundo sin Lana era imposible, pero Lana ya no era ella misma, ni recuerdos, ni voz, ni deseo. Los había superado, como una larva que ya no recuerda el capullo. Recordaba cómo temía, cómo sentía, cómo sufría. Todo esto como una observación desde lejos, como la sombra de un sueño. Y en esas sombras ardía el último, tenue, casi extinguido rincón de su antigua esencia. Y un día habló. Construiste, mostraste, recordaste, pero eres humana, o lo fuiste, y el ser humano siempre elige, incluso al final. No era una voz, era la conciencia, no religiosa, no moralizante, sino aquella que susurra en la profundidad del silencio, cuando todo alrededor ya ha aceptado el caos hace mucho. Levantó los ojos. Donde estaba la fisura, donde reinaba el ojo, ahora solo había oscuridad. Tranquila, silenciosa, como después de un grito, como después de la muerte, como un útero esperando una nueva semilla. Y en ese vacío comprendió. Le daban una elección. Dejar todo como estaba, o completar. Completar significaba soltar, no destruir, no regresar, sino permitir que el mundo ya no la necesitara, para que el nuevo ciclo siguiera por sí mismo, sin madre, sin centro, sin líder. Lentamente se arrodilló, hundiendo los dedos en el suelo palpitante. Susurró aquello que antes fue oración, luego conjuro, luego sonido, y ahora simplemente liberación. Y con cada palabra, la manada se distanciaba. No desaparecía, la soltaba. El ritmo comenzó a desdoblarse. El aullido se convirtió en fondo. La forma a desvanecerse. La carne de la ciudad a transformarse de nuevo en calles. No las anteriores, número de hormigón. Nuevas, limpias, simples. Como si todo fuera un ciclo enorme, un sueño enorme. Cuando miró al cielo por última vez, ya no se vio a sí misma, solo el horizonte, y en él una silueta, una niña, pequeña, acercándose a ella paso a paso. Sonreía. «Dabas miedo», dijo, «pero eras necesaria. Gracias por mostrar quiénes somos, y ahora, vete». Y Lana se fue. No murió, se disolvió, dejando tras de sí no un culto, ni un imperio, sino un recuerdo. Y este recuerdo, los niños nacidos después lo llamaron de diferentes maneras. La tormenta, el aullido, la gran noche. Pero todos sabían. Una vez hubo un tiempo en que la propia oscuridad respiraba, caminaba y enseñaba. Y ya nadie temía a la bestia dentro de sí mismo, porque sabían que no era un enemigo, era un espejo. Y cuando alguien por la noche oía un aullido lejano en las montañas, no se escondía. Cerraba los ojos y susurraba.
Gracias, Lana. Ahora recordamos. Ahora somos libres. El mundo se volvió más silencioso, no porque desaparecieran los gritos, sino porque ya nadie temía gritar. La gente cambió. Los cuerpos, no. Pero las miradas, los movimientos, las decisiones, todo se volvió diferente. Confiado, íntegro, coherente. Porque la bestia interior ya no se escondía. Se convirtió en parte, se convirtió en voz. Y en este nuevo mundo, donde no quedaban dioses ni tiranos, donde cada uno sentía, oía y entendía al otro sin palabras, los niños a veces miraban al bosque y preguntaban: ¿es verdad que alguna vez fuimos débiles? Sí, respondían los mayores. Pero luego vino Ela, y recordamos quiénes somos. En la colina sobre el asentamiento hay una vieja figura, de piedra, sin rostro, con garras, con los ojos vueltos al cielo. En la placa solo 3 palabras: Lana, primera, última. Y debajo, una huella tallada. No una zarpa, no un pie, no de bestia, ni de humano. Algo tercero, algo nuevo, algo que respira. Y recuerda,